Captura Comunicaciones presenta a Jorge Torres y Felipe González en Recreo Seguro, un video podcast realizado gracias a los fondos concursables del Colegio Médico de Santiago. Bienvenidas Infancias Noventeras a un podcast para todas quienes, como Iki de Fénix, aprendieron a sobrevivir antes de aprender a llorar. Para todas quienes, como los protagonistas de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, simplemente jamás pensamos que el duelo podía doler tanto. Para todas quienes, como Frieren, han aprendido a integrar las pérdidas con el tiempo, entendiendo que el duelo también es una de las formas que tiene el amor para quedarse. Y también para quienes compartimos esa sensación de vacío cuando vimos la película de Your Name, sabiendo que hay historias que simplemente en este plano quizás nunca van a existir. Esto es Recreo Seguro, un podcast para quienes no usábamos las canchas ni los pasillos del colegio. Bienvenidos, bienvenidas, amigo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Sexto capítulo. Sexto capítulo ya. Darks. ¿Sabéis que yo discrepo? No es Darks. No es Darks. O sea, no, no es Darks. Yo lo es Darks. No, pero no es Darks. Es verdad, vamos a reinventarlo. Sí, es un tema bonito igual. Sí, es un tema bonito. Sí. Nostálgico. Bueno, sí. Si pueden ver la ambientación, que también ya dice un poco... Sí. No sé por qué está Magneto acá. El capítulo de hoy habla de duelo. Yo voy a explicarte un poco más por qué está Magneto después, porque claramente, pese a que en todos los capítulos hablo de los X-Men, todavía no entendí. Yo lo iba a sacar cuando lo dije. Ah, entonces, ¿con qué está haciendo hasta acá? Es porque no entendió el tema. Porque no entendió. Un tema que por lo demás no estaba planificado. Ah, ya sí, eso también es bueno decir. Nosotros, bueno, le pido disculpas al Colmed porque nosotros cuando postulamos este proyecto y que nos ganamos el apoyo del Colmed, sí, y a quien le agradecemos mucho por esto. Patrocinado, auspiciado. Patrocinado. No me sé el término. Todo lo que No quieran, importa. gracias Colmed. Demándenme, como si no me sé el tema. No, pero sí, muchas gracias Colmed, besitos por el auspicio de los fondos del Colmed, Sí. Para poder hacer Este podcast. este programa. Este programa. Me encanta. Tú ya estás en un programa. Sí, gracias por el programa. Ya quiero entrevistadores que lleguen, no, como tú yo estás- sentarme y que me pregunten, Tú ¿qué es estás el como- duelo? Estás en un estudio de televisión tú. Ya estás a ese nivel. Bueno, pero nosotros postulamos un listado distinto de temas. Sí. Y yo creo que hicimos los 3 primeros quizás, o los 2 primeros como correspondía, y después al Félix se le empezó a ocurrir que veía una película que lo emocionaba mucho. Que la vamos a abordar en un rato más, la película que me motivó. Hablemos de esto otro. Y fue desarmando todo el listado. Pero, digamos, sinceremos de que las propuestas que hemos hecho nuevas te han encantado. ¿Hemos hecho? ¿Qué ¿Tú he y hecho? quién más? Yo soy muy innovador. Tú eres muy oposicionista. Como que te carga que esté escrito eso y tengas que seguir. Lo mismo pasa con el guión. Nunca Más querés seguir los no guiones. desafiante. Ay, Ay. Pero también tan dulce, mira. también dulce. Sí. Ay, ¿puedo contar hoy día lo que dijimos? Le pregunté a Jorge qué Pokémon de las evoluciones de Eevee soy yo. ¿Qué evolución creen que es Jorge? Seguro te van a Piensen. responder. Pregunté. ¿Por ¿Qué? qué nadie me responde? No, pero igual yo creo que es súper lógica tu evolución de Eevee. Sí, está ahí además. Como que Está ahí, sí. Bueno, yo soy Charmander. Claro, mi evolución de Eevee es Charmander. Pero Felipe, bueno, una que no aparece. Así es. No, pero sí, ¿cuál creen? Bueno, sí, Jorge es nombré muy espión. todos. Le nombré todas las evoluciones posibles. No, es que esa no porque es muy ¿Cuál creen rudo. que Esa soy no yo? porque Pero es muy no la espión. cambien cuando digamos la verdad. Pero yo te apuesto que la gente va a pensar que soy la que pensé. Bueno, ¿Cuál Jorge pensaste? es espión Ah, y yo soy Eevee. Y me dijo, tú no eres tan polifacética. así es. Yo le dije, Discrepo. yo sé de arte. Bueno, no vamos a volcar este capítulo en quién eres, Felipe, porque Ya. no es el sentido Igual del capítulo. piensen qué evolución de Eevee son ustedes. Hoy día vamos a hablar del duelo. Del duelo, perdón. Ya, haz el duelo con esto igual, como no vamos a hablar de ti en este capítulo, reconcíliate con eso, Esto vive es ese gratis, proceso. gratis otra vez. Ya, ¿sabes cuál fue mi principal duelo en este podcast? Yo al Jorge siempre le agradezco todo. Ay, va a volver a lo mismo. Él nunca me agradeció nada. Y eso yo lo solté. Chicas, suelten la expectativa de que sus amistades... ¿Cómo dices que lo he insultado si vienes meses repitiendo lo mismo? No vamos a hablar de eso, la etapa De la negación. de la negación, del trabajo, de la superación. Ya, comencemos con otro capítulo de hoy Bueno, que sí. por lo demás tiene referencias exquisitas, que ya mencionamos 4 en la introducción. Dijimos Your Name, que si no la han visto, por favor véanla. Creo que está en Netflix, no estoy Sí. seguro. Parece Creo que que no, sí. pero está en Crunchyroll.
Your Name, Eterno Frieren. Resplandor de una mente sin recuerdo, Frieren, que está acá. Frieren, que es una... Está acá también. Es una oda al duelo. Está en muchas partes Frieren. Aquí Y, está. y Frieren también está acá. Sí, Jorge es muy fanático Yo de soy Frieren. muy fanático A mí de no me Frieren. gustó. ¿Me podrán decir básico? Básico. No, 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 es que... bueno, después vamos a abordar por qué te gustó tanto Frieren. Sí. A mí sí me gustó, solo que no está tan favorita como las que te No, gustaron para a mí ti. sí, creo que una obra de arte... O sea, no hay capítulo en el que no llore. Aunque no sean capítulos para llorar. Simplemente como está narrado, algo me genera con la conexión con la nostalgia, que me dan ganas de llorar como de la nada, porque la imagen es bonita. Y siempre recordar que este podcast es una oda a la nostalgia. Exacto. Entonces... Y hablamos de Iki de Fénix también, que también está por ahí, que más adelante lo vamos a nombrar. Sí, aquí está. Eh, Entonces, abordemos hoy día, primero que todo, yo creo que entendamos que el duelo tiene definiciones totalmente variables según el contexto cultural donde estamos, ¿cierto? O sea, si estamos en Sudamérica, si estamos en Latinoamérica, si estamos en... No es que me haya equivocado y no lo haya diferenciado, sé que son lo mismo. Solo que... Nada, omítanme. El que dije Latinoamérica, después dije Sudamérica, sí. América del Sur, el cono sur el de cono América. sur, el cono de los países del sur. Los países hispanohablantes. Y también... Hoy que estoy absurdo hoy día. Sí, este es muy absurdo. Ya, pero habiendo dicho todo lo que dije, claro, pues culturas como por ejemplo japonesas. Bueno, sí. Sí, ¿por qué está como? Podemos parar de grabar. Oh, ya, corte en blanco y negro. Es mi sueño tener esa imagen en blanco y negro. ¿Podemos borrar eso? Ya, pero sí, como dependiendo mucho de en qué continente estamos o qué cultura estamos, el duelo va a ser muy distinto. Pero y también cómo se vive el duelo o qué eso sí. expectativas te pone la sociedad de cómo tienes que vivir Sí, tu duelo. yo creo que ahí está la diferencia, porque yo no sé si el concepto de duelo es tan distinto en todas partes. Yo creo que el concepto como tal, lo que entendemos del duelo es más o menos general. Te entiendo. Pero efectivamente el cómo se vive ese duelo es lo distinto. Y que eso también es demasiado relevante. Porque en general el duelo se entiende como un proceso psicológico, emocional, cognitivo, relacional, Espiritual. que surge frente a una pérdida. ¿Ya? Y es como eso. ¿Ok? ¿Y qué cosas se van dando en función de esa pérdida? Que puede no necesariamente ser una pérdida de una muerte, un fallecimiento, sino que puede ser una muerte simbólica, un despedirme de una expectativa. Me encanta un el término de término relación. de la muerte de la expectativa. Que hay un dicho que dice, la expectativa es la madre de la frustración. Que yo cuando digo eso, soy García Márquez. Lo encuentro como... Pero es muy lindo verlo así porque siempre Total. te enseñan a no tener expectativa y por tanto yo no tengo duelos. Pues siempre cumplo las expectativas. No estaba diciendo eso, no. No, yo tengo muchos duelos. Yo soy súper bueno para el duelo. No, tampoco, mentira. Pero en el, Sí, de creo los que tú no duelos eres tan bueno para el duelo. ¿Encontré? Ujú. Bueno, ¿vieron? La gente tiene expectativas de cómo uno debería vivir el duelo. Yo sí puedo tener duelo. Sí. Si Entonces, los ¿por qué tienes, decir que no solo soy? que no sé si... Ya, pero alguien va a ser bueno para el duelo. Ay, Felipe es súper bueno para el Yo duelo. soy súper bueno para el duelo. ¿Qué le pasa? Este es un capítulo que va a ser triste, ya. Yo quiero... ya. No necesariamente triste. No, yo pero- quiero llorar. Yo este capítulo quiero llorar. Sí, viniste preparado para llorar igual. Pero no me está saliendo. Ay, no me está saliendo. Me frustra esto. Ya, ordénate. Basta. Ya, ordenémonos. Ordenémonos y ordenemos también el duelo. Yo creo que una de las cosas distintas, por ejemplo, Sí. a raíz del duelo, es que históricamente, en nuestra cultura al menos, hemos entendido el duelo como un proceso que tiene etapas. Y Eso. esas etapas, ¿Te gusta hablar de secuencias de las etapas del duelo? a mí creo que es útil para algunas personas. Y creo que eso es importante, porque es un insumo que uno puede tener como tratante, como... El Jorge es muy libre, ¿ah? Jamás te va a decir me gusta o no me gusta. Creo No, sí, que, me pero gusta lo- Frieren. Creo que... Pero creo que es correcto lo que estás diciendo. Sí, es que efectivamente yo creo que, a ver, muchas de las cosas que están disponibles no es que sean buenas o malas, que me gusten o que no me gusten, sino que es con qué personas puede ser útil abordarlo de esta forma, ¿cachai? Y con quiénes no. Entonces, cuando hablamos de las etapas, yo que soy alguien a quien le gustan las estructuras, me gusta el orden, por supuesto que me hacen un poco de sentido ciertas etapas, ¿cachai? Como hemos hablado en otro momento del podcast, en las etapas de la construcción de la identidad LGBT, ¿cachai? Y creo que eso efectivamente ordena y permite trabajar con algunas personas. En el caso del duelo también, el duelo se había entendido que parte, ¿cierto?, con una negación, con rabia también, después con una negociación con esta idea de que la persona ya no está, finalmente después con la tristeza para llegar a la aceptación final. Ahora, el hecho de que exista esa forma de comprenderlo o de acompañarlo no quiere decir que todas las personas lo vivan de esa manera. Y ¿Cuándo se evidentemente... convierte... ¿Existe el término de duelo patológico? Sí, pero déjame
terminar con esto de las etapas antes, porque sí, efectivamente existe. Bueno, cancelen mi cámara. ¿Podemos apagar? Sí, apaguémosla, ahorremos energía. Jamás, no, sí, yo sé. No, jamás no apaguemos mi cámara, por favor. No, pero a lo que iba es que el hecho de que esté conceptualizado de esa forma permite que algunas personas lo entiendan así, se trabaje de esa manera, pero no es una obligatoriedad. Hoy entendemos que el duelo es algo dinámico, que no es lineal, que no todas las personas atraviesan todas esas etapas y que por lo tanto cada persona va viviendo el duelo de una manera particular, que en algunas de esas etapas puede funcionar. Y en otras personas, ese duelo que se va viviendo de manera particular puede llevar a ciertas complicaciones. Y ahí está lo que tú mencionabas del duelo patológico, el duelo complicado. ¿Siempre ha existido lo que es el duelo patológico en salud mental? ¿O es algo que...? No sé desde cuando estaba... Es que, por ejemplo, a mí me pasa que... creo que la generación nuestra, algo que se le critica y se le halaga a la vez, es el hecho de que manifestamos y compartimos nuestras emociones. Uh-huh. Entonces creo que, por ejemplo, yo pienso en nuestros papás, sobre todo hombres mayores, tenían muy... se estilaba como el reprimir tus emociones y por tanto no manifestarlas. Uh-huh. Lo digo de experiencias muy cercanas, lamentablemente. Y que todavía pasa, no es como... Pero me da la impresión de que en la generación de nuestra generación pasara menos. ¿Es tu impresión o que tú te dedicas yo creo que en algunas partes sí, pero por ejemplo en zonas más rurales, en lugares más alejados, sigue estando esta cuestión como de no, ¿cachai? Como no manifestar. Ahora, evidentemente algo que se habla más, pero no, o sea, el duelo complicado no es algo que surge con esta generación. Estaba de antes, no sé cuándo. No, claro. Pero es algo que venía de antes. Pero pareciera que quizás lo podemos compartir más. Bueno, de hecho, el duelo esto del día, por ejemplo, como el día de reposo laboral por la muerte de una mascota, que era el proyecto de ley, que no sé si finalmente se... Entiendo que va avanzando bien. No sé en qué está, pero ya conversarlo y entender como que un comunicado a la sociedad de que se está entendiendo, claro, de que la tristeza, que la muerte, por algo, más allá de lo que significa, de por qué es una emoción que amerita un momento de pausa. Y es como un momento de reflexión en tu vida. ¿Cómo no va a decir como, listo, esto pasó y sigamos? Claro. Y eso yo creo que es algo recomendado, me imagino, en la naturalidad, lo que significa en el duelo, que sea. Una de las cuestiones importantes del duelo, y aquí está lo que tú decías, como de que en otras culturas quizás es distinto, es que el duelo, por lo general, está asociado a cierta ritualidad. ¿Ya? Los ritos nos ayudan a procesar los duelos. Y en ese sentido, los ritos son muy distintos cultura a cultura. Entonces, claro, en Japón, por ejemplo, hay una fecha en el año que es como más o menos a mitades de agosto, donde cuelgan varios faroles para guiar a los espíritus, hacen danzas en relación a eso, ¿cachai? En México, más cercano a lo nuestro también, como tiene toda una cultura en relación a esto. Acá quizá no tenemos una cultura en relación al cómo recordar en años posteriores, pero sí hay toda una ritualidad en el momento del fallecimiento que tiene que ver con el velorio, que tiene que ver después con el funeral, y que son ritos que ayudan a que una persona procese el duelo, y tal como tú dices, el rito lo que nos permite es nombrar, verbalizar que perdí algo, alguien, o lo que sea, ¿cachai? Y eso está pasando. Y eso es algo que es súper relevante, porque si yo no lo verbalizo, lo empiezo a vivir con culpa. Como yo no debería estar mal por esto. O sea, si yo no verbalizo que perdí una mascota, por ejemplo, cuando no incorporábamos que el duelo por la mascota era importante. Eso es terrible, como el vivir con culpa por algo que lo estáis sintiendo. Sí, ¿qué vaya a hacer? Pero sentí esta cuestión como, ya sé que no debería sufrir tanto porque era solamente mi perrito. Y es como, oye, es tu perrito, como es parte de tu familia. Obvio que tenéis que sufrir mucho por eso. Yo creo que eso sí ha ido cambiando quizás. Pero ojo, obvio que tenéis que... O sea, claramente estamos hablando de... ir para el otro lado. Sí, pero sí, me refiero a que si es una persona que llega y me dice como, ya sé que no debería estar sufriendo por esto, pero me duele. No, obvio que puedes. Obvio que sí, pues, ¿cachai? Sí. Como es tu perrito, obvio que vaya a estar mal, ¿cachai? Como está bien. Claro. Y tiene que ver con ese permitirlo. Y claro, el nombrarlo te permite eso. Y por eso los ritos tienen toda esta instancia de nombrar y de darme ese momento de sentir, como validar el sentirme mal, ¿cachai? Sí, y por eso en el velorio, como... Lo típico en Chile, que una persona fallece y tenemos el velorio donde está el ataúd, ¿cachai? Y uno va y está ahí un rato. Simboliza eso, como no hay nada más concreto que el ver que la persona está fallecida ahí, ¿cachai? Como... ¿Sabéis qué? Me cuesta a mí el límite entre lo... Bueno, para transparentar primero, queríamos partir este capítulo haciendo una pregunta súper... una pregunta que hablaba como de... ¿Cuándo concientizaste tú que estabas viviendo quizá un duelo? Si le veías en retrospectiva. Pero escuchándote, creo que la pregunta es da para mucha profundidad. No sé si para abordar los primeros 10 minutos del capítulo. Y te voy a ser muy honesto.
en este rato, como que el capítulo sí me gusta mucho el tema, pero igual estaba rato incómodo. Como porque como que te retrae po, a recuerdos. De hecho, no, también voy a sincerar otra cosa. Esta segunda vez que estamos grabando una primera parte de este capítulo. Estamos en la vida real, estas cosas pasan y como que... Partí incómodo en este segundo periodo de grabación. Que igual un poco esa es la realidad humana, ¿no? Cómo se nos evocan emociones distintas. En ese primer intento de grabación no me estaba pasando nada. Y ahora que te estaba escuchando, he estado incómodo, no en un mal sentido, creo que la palabra incomodidad no es siempre algo negativo. Pero como que te lleva, pues como a tus propios... Me está llevando este capítulo a mis propios procesos de duelo. No sé cuánto voy a conversar de eso. Pero es interesante como este podcast, que quiero mucho, me limita... O sea, no me limita. Me pone en un precipicio, como de cuánto es lo que... Yo tengo como cierta barrera en lo que... Es interesante eso, cómo el duelo es algo en nuestra cultura, voy a decir cultura local, casi que Chile. Es algo que es súper personal y algo súper de tu núcleo familiar. Entonces como que yo tengo un duelo familiar muy importante, como que nos une mucho como familia, o sea, como marca demasiado como familia, y no me atrevo a compartirlo de forma tan espontánea. Y claro, escuchándote fue como, y empiezo a pensar. Entonces qué curioso cómo cuando lo empecé a preparar, cuando se me ocurrió la idea y te la planteé y nos gustó, fue como entusiasmo inmediato. Y ahora todavía claramente lo quiero seguir abordando, no es que nada... No vamos a hacer este capítulo. Se acabó y me voy. No, pero que claro, que el duelo evoca muchas emociones y por eso no está trabajado para nada, po. Son maneras distintas de vivir el duelo nomás. Como... A ver, igual esto de aquí, cuando tú dijiste que... ¿Grabáramos esto? Que grabáramos esto, que aparte fue porque viste Hamnet y ahí dijiste como... ¿Qué hablemos está del duelo. haciendo? Y yo que conozco tu historia, me sorprendió el que quisiera hablar del duelo, porque yo sé que para tu forma de enfrentar tu duelo y de integrar tu duelo es muy distinta a la mía. A mí me encanta hablar del duelo. Yo igual viví un duelo muy importante, el fallecimiento de mi papá, pero a mí me gusta hablarlo, ¿cachai? Como me hace bien esa nostalgia. Incluso aunque llore, para mí no es algo tan íntimo y familiar, es algo íntimo mío, es algo propio mío, pero que a mí me ayuda a verbalizarlo, ¿cachai? Yo como, cuando, no sé, en Instagram de repente subo... Por ejemplo, tú nunca subí en Instagram como cosas de tu hermana. Y yo en el mío siempre subo cosas como el aniversario del fallecimiento de mi papá o cuando estaba de cumpleaños, ¿cachai? Porque a mí me sirve. Y cuando la gente me dice, oye, eres igual a él, ¿cachai? Como que origio, a mí como que me hace sentir bien saber que como que... La imagen que él tenía cuando estaba vivo como que es similar a la que yo tengo hoy, ¿cachai? Como que son cosas que me gustan y a mí me gusta hablarlo y transmitir eso igual. Es bonito eso. Que es súper lindo eso, ¿cachai? Y no solamente es bonito que me digan eso, sino que es bonito cómo hay tantas formas de enfrentar el duelo, de vivir el duelo y de integrar el duelo a la vida de uno. Una vez a mí me hicieron el comentario, amigo, gracias por siempre, creo que... A ver, yo creo que hay muchos, creo que en este podcast abordamos varios temas que son, de alguna u otra forma, han trascendido nuestras vidas, ¿cierto? Como todos, creo. Siempre intentamos al menos abordar temas que nos tocan de alguna manera. La construcción de la identidad, la sexualidad, que hablamos en el último. La funa. La funa. Bueno, no la he vivido, pero la puedes llegar a vivir. Está ahí. Está ahí, se viene. Lo que se viene, el pasado, el futuro. Ese fue anticipado un poco, ¿no? Anticipamos un poco lo que se venía. Pero a lo que voy es como, claro, cosas que trascienden vidas y que conversarlo contigo ahora siempre, y más encima tengo la fortuna de que cuando te escucho, que igual es lindo escuchar a alguien que haya pasado por cosas similares. O sea, siempre nos hemos dicho como que algo lindo de la comunidad LGBTI es que compartimos algo y que por eso también es como cuando uno sabe que alguien comparte esta experiencia, este círculo, es porque, wow, probablemente vivimos algo similar y eso nos conecta de alguna u otra forma. Entonces cuando tú hablas del duelo, escucharte y de formas distintas que lo llevamos, es bacán, es bacán. Entonces por eso, y también lo otro que me permite abrir es como a quienes estén escuchando, que todas las personas en el planeta, creo yo, 99% hemos vivido duelos en la vida, y de que dos personas, que yo creo que tú y yo tenemos herramientas emocionales bastante trabajadas y desarrolladas, ¿cachai? Como, y me siento muy orgulloso de eso, y con esas herramientas emocionales trabajadas vivimos el duelo de forma súper distinta. Y ninguna mejor o peor que la otra, creo que son cosas incomparables. Y bueno, nada, como que me pone contento como
cuando propuse el tema, lo dije desde la euforia inmediata de ver una película que me encantó, pero que me generó, o sea, no paraba de llorar. Bueno, dijimos que por Hamnet, que fui al cine, la vi en el biógrafo y lloraba de forma descomunal. O sea, yo nunca había llorado, te lo juro, nunca he llorado tanto por ese llanto cuando hacen... Sí. Y no tenía confort. ¿Sabes qué? No tenía confort. Una vez, yo he visto siempre a tu lado Hachiko muchas veces, y ¿Ya? en todas lloro así, y una vez la pusieron en el bus, y yo iba viajando como de Linares a Santiago, no sé, y yo figuraba en el bus, también igual como sin confort, llorando, pero a mares, tercera o cuarta vez que veía la película, pero igual, como en esa cuestión de que... De que no podís No, controlar sí. esa emocionalidad y que a mí me Sí, desbordaba. no, sí, será, Y salí del cine a la luz del día y llorando mal. Bueno, pero a lo que vamos con esto un poco, vámonos con las representaciones, porque tanto nos gusta que no por nada abordamos este tema. Sí, igual algo que quería agregar antes de eso, que estas formas distintas que tenemos de vivir Que el anda a duelo- terapia. Claro, lo que quería agregar es amigo anda a terapia. No, es que estas formas igual responden a ritos que son distintos. Tus ritos tienden a ser ritos familiares, ustedes lo hablan como con tu familia, que muy. hacen cosas muy así. Mi ritualidad para recordar a mi papá son otras cosas, ¿cachai? Como a mí me gusta ir al cementerio varias veces solo, por ejemplo, ¿cachai? Como son mi forma de conectarme. Y los ritos son importantes, como yo les decía, uno, porque nos permite nombrar, porque permite autorizar el dolor, porque permite que uno se acompañe y finalmente porque permite que uno integre esto a mi vida. El duelo, si bien es cierto, las etapas pueden ser como indistintas, lo que ya hablamos, que es dinámico, etc., el objetivo final de un duelo es que uno integre esa pérdida. Es inevitable que un duelo nos modifique. Todo duelo modifica mi identidad. Sí. Porque mi forma de relacionarme con las personas cambia a raíz de lo que he ido viviendo, ¿cachai? Mi forma de relacionarme con mis mascotas ha ido cambiando en función de los duelos que he vivido a raíz de las mascotas, ¿cachai? Mi duelo con mis vínculos ha cambiado en función de lo de mi papá. Entonces, evidentemente soy una persona muy distinta en función de los duelos que he vivido. Y eso modifica, pero se integra a mi vida de una manera. Y el objetivo del duelo es ese, cómo integramos esta pérdida a esta nueva identidad mía. Es Que una va- nueva identidad, Es claro. una nueva identidad. Ahora, eso no quiere decir que uno se tenga que esforzar a encontrarle un sentido al duelo. Que a veces me pasa Me mucho con los gusta. pacientes que es como... ¿Para qué fue esto? ¿Para qué fue esto? ¿Para qué murió? Oye, es mala suerte también, ¿cachai? Como... Si a ti te sirve encontrar un sentido, bacán. Busquémosle Y si un se lo sentido. claro. Y si se lo encontráis, bacán también. Si te sirve para construirte de ahí, bien. Pero también tienes derecho a decir, ¿sabéis qué? No debió haber muerto. Esto no debería haber pasado, ¿Cachai? sí. No debió haber pasado. Y también está Y bien encontrarle eso. sentido no significa que bueno que pasó. Exacto, ¿cachai? Sí. Como, entonces, no está porque a veces las personas tienen como esa Dame a tu obligatoriedad. contacto para tomar terapias contigo. Como que está esa obligatoriedad de encontrar un sentido. No, no es obligatorio. Si le encuentras un sentido y te sirve, bacán, perfecto. Si no le encuentras un sentido, no te esfuerces a encontrar algo que a lo mejor no es necesario para ti. Sí. A lo mejor en este momento no. Tenés que encontrar de qué manera lo integras a tu vida. Algo que a mí, por ejemplo, y esto es como el borde del precipicio de lo que puedo llegar a compartir de mi experiencia personal, es de que yo creo y que siempre digo que es la mayor herencia que tengo de mis papás, es la capacidad de asombro, y yo creo que fue por el duelo familiar que tuvimos, como el maravillarme y que muchos amigos y amigas me molestan, ya, pero amigo, a ti te gusta todo. Yo soy uno de esos amigos. Porque Y creo cada vez que que- llegas como, amigo, tengo el mejor café del mundo, tenemos que ir. Y yo, ya, bueno, el mejor café del mundo esta semana. Como... Pero creo que en parte es por eso, porque ella no vivió tanto, entonces es la capacidad de asombro de ser inconscientemente muy agradecido de como... Pero es muy espontáneo, si no es como una intencionalidad, Te sale ¿cachai? cero fingido y ni como buscado. Es evidente Claro. que de verdad te Ay, es emocionáis. demasiado real. Sí, como que igual es Amigo, nadie mucho. está dudando. Igual es mucho. Igual que sea un poco muy real. No está ahí en el lado de que estamos creyendo. Amigo, te estoy creyendo como- mucho. sí, como, amigo, tampoco está bien que todos los cafés sean los mejores cafés del mundo. Como tienes que haber uno mejor que otro. Pero lo que voy es que sí, yo creo que y me gustó esto que dijiste, como la construcción del proceso eterno de lo que es la construcción de la identidad, que creo que en mi caso fue eso, como un agradecimiento de vida de cada detallito y como el resultado de ese duelo. Vámonos con las Con las representaciones sí. y referencias Sí, que que- sabemos que están llenas. Sí, sí, y yo creo que también nos va a dar para seguir hablando de esto, porque en Sí, el fondo, totalmente. cuando preguntaba, y no sé si fue esta o la vez que grabamos y tuvimos que cortar, pero en alguno de los dos momentos preguntaste como cuáles eran los tipos de duelo. Ah, sí. Sí, entonces, si bien es cierto, no hay tipos, nosotros sí definimos algunos, y el primero era como el duelo mal llevado, quizás, ¿cierto? No me acuerdo de quién iba a hablar con el duelo mal llevado, pero yo sí me acuerdo de los que yo iba a hablar. Dale tú y yo me voy a acordar. En primer lugar, me acuerdo de Iki de Fénix, por eso hoy día ando con esta polera de Sensei Ah, ya y me está acordé. Iki ahí.
Saint Seiya está plagado de duelos igual. Y ahora me quería interrumpir. No, no, pero amigo, Saint Seiya habla del inframundo, o sea, como... O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Como... Habla del infierno y Habla del de cielo. Hades. Y de Zeus, como... Sí. ¿Aló? Es raro igual, Zeus es... Porque Hades es del infierno, del inframundo. Sí, po. Pero yo nunca he asociado que Hades es Dios. Para Sí, mí, pues son dioses, o sea, perdón, po. Zeus es Dios. Sí, po. Para mí, Zeus es el dios del rayo. Eso no va. Eso no va. Para mí, el rayo... Zeus tiene un rayo. Tiene un rayo. Listo. No me vengan No, con que... pues eres el dios de todos los dioses, es como el padre máximo. Dios. Sí, pues Pero el eso igual brígido. no lo veo así. Y no me vengan no lo voy a ver así. No lo voy a ver así. Yo Bueno, yo bueno, deshagamos toda la mitología griega. Exacto. Es que para mí ya... ¿Me reescriben la mitología grecorromana, por favor? Pero lo que voy es que no vi nunca esa representatividad de lo que es el dios del cielo ni en Saint Seiya. No, ni... es que en Saint Seiya no alcanzaron a llegar a eso. No, pues, Venía después, a la saga de Zeus, sí, después po. de la saga de Hades. Bueno, a lo que iba es que en Saint Seiya hay muchas representaciones de duelo. O sea, todos los caballeros de Zodiaco son huérfanos. ¿Cachai? Como... Eso tiene un origen. ¿Recuerdas tú? ¿Quieres decirlo? Dilo. Ya, es que le recomiendo mucho un libro que se llama Neo Tokyo. Sí. Que es un libro que hace como una comparación de por qué en Chile somos personas tan buenas para consumir anime, y hace como un paralelo entre la cultura japonesa y la cultura chilena, y eso, pues, explica el por qué. Y habla como un recorrido cultural, histórico más bien dicho, de dónde nace nuestro gusto por el anime y también de dónde nace la construcción del anime en Japón. Y sale que los primeros géneros del anime son el mecha, y como el tema de máquinas, como Mazinger Z, etc. Y habla de que en realidad como todo lo que tiene que ver con mechas, que son robots de metal, nacen a partir de lo que es la industria del metal que post Segunda Guerra Mundial, que crece muy fuerte en Japón. Y además todos los personajes del anime, de los primeros animes, son huérfanos. Entonces ahí vemos a Goku, a Saint Seiya, bueno, en general muchos personajes que son siempre huérfanos, representando a todos los niños Heidi, huérfanos de Marco. hijos huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, claro, Saint Seiya todos eran huérfanos, entonces hay mucho del duelo, hay mucho de reencarnación también, la reencarnación de los dioses, etc. ¿Tú te reencarnaste en algo? Yo, pero para reencarnarme tengo que morir primero. Me diste hecho toda la pregunta, como tú ahora estás reencarnado, ¿cachai? Como es distinto igual, pero tú te reencarnaste. Soy muy como... Mia Colucci. Sí. ¿Tú te sentís reencarnado? ¿Tú sentís que estás reencarnado ahora? Yo me siento súper reencarnado. Bueno, Iki, en particular, yo creo que hay dos duelos, aparte de que eran todos huérfanos, hay dos duelos importantísimos en Saint Seiya. Uno que es el de Yoga, que toda su motivación de ser caballero del Zodíaco tiene que ver con la muerte de su mamá, que estaba en un barco al fondo del mar y que como quería, nadaba constantemente a Yo verla. siempre me sentí yoga. Por lo rubio. No, bueno, quizás parece que por eso. Me acabo de dar Parece por cuenta el que sí. duelo, sí, yo creo que empatizaba. Yo siempre lo vi como bien. Está bien, Está bien. Está bien. Está bien. Bueno, sí puede ser, no sé, no voy a cuestionar. Pero tú también por qué. parece, ¿no? No, No, tú eres Shonen. No, Chiryu. Ah, Chirio. Sí. Qué heterosexual. Así soy, po. Soy. Atención, chicas. Le da Bueno, y Iki, que es otro duelo que ocurre, porque los otros duelos como que no aparecen tanto, son huérfanos, pero no está tan explícito. Salvo el de Yoga y el de Iki, que Iki cuando va a formarse como caballero, a entrenar, va a una isla que era como muy terrorífica y que nadie sobrevivía allá, y en realidad a Chon, su hermano, le había tocado ir para allá, entonces Iki, que era más como el protector, dice, no, yo me voy para allá, la isla de la Reina Muerte. Iki se va y su tutor, su entrenador era nefasto, Sí, po. muy, muy agresivo, muy violento, y la hija del entrenador fue la figura de contención de Iki, Esmeralda. Y Esmeralda lo cobijó, lo apañó siempre, y evidentemente se generó un vínculo más potente entre ellos dos. Y finalmente el entrenador, como para lograr que Iki gane su armadura, que para ganarla tenía que matar al entrenador, el Simbólico entrenador, que sea el Fénix. sí, el entrenador mata a su hija, que era el vínculo ¿Verdad, de po? Iki. Entonces eso destrozó a Iki. Y Iki, cuando vuelve de la isla de la Reina Muerte, de haber sido este hermano protector que se sacrifica por Chon, llega convertido en un villano. Sí, po. Entonces, y cuando uno lo piensa, muchos de los villanos en las historias del anime surgen justamente a raíz de un duelo mal llevado. En el caso de Magneto, que el Feri no tenía idea por qué estaba Magneto y era como, ¿por qué está este casco acá? Es porque, claro, Pensé que había Magneto... dicho el Fénix y dije, No, el Fénix no Félix. sabía que Magneto. ¿Qué onda? ¿Qué onda ese Esa crossover? serie que no hay. No, tú, que no sabías por qué estaba acá Sí, con Magneto. yo vi esta máscara
Esta máscara. Máscara, esta antifaz. Esta antifaz. Y dije, como se equivocó, porque ya no cacho. importa, no, Y no, está po, rellenando. efectivamente, Magneto adquiere toda esta visión que él tiene de que los humanos son malos y que por lo tanto tienen que dejar de existir y el mundo tiene que ser para los mutantes, a raíz de que él vive el holocausto y toda su familia es asesinada. Es como que dijéramos, chao, todos los heteros fueron Entonces, malos con nosotros, un mundo de gays. Filo, mundo de gays. Ahí la dejo. Sorry, Colmen. Entonces, claro, muchos de los villanos se eligieran desde ese dolor, ¿cachai? Y de cómo ese dolor y ese duelo mal procesado lleva justamente a generar cuestiones que se rigidizan y que impiden que yo me pueda desenvolver, desarrollarme o conectarme con otras personas desde un lugar sano. Y por eso los villanos tienen también esta cuestión como de... como todos están mal, ¿cachai? ¿Cachai que voy a... bueno, a mí también me gusta mucho Saint Seiya. Encuentro que, como decís tú, pues, está lleno de niños huérfanos, por tanto el duelo es algo permanente en la historia. Y quería hablar como a propósito de esto de los duelos mal llevados. Creo que uno de los... Y que es interesante porque no nos muestra como tanta oscuridad la serie. O sea, sí, pero a la que quiero llegar es a Full Metal Alchemist. Una serie donde es evidentemente un duelo mal llevado. Estos dos chicos, se muere su mamá y empiezan a hacer lo que es la alquimia. Y empiezan a tener poderes, sí, de alquimia, magia un poco, buscando... La alquimia es como un intercambio por algo. Yo entrego una cosa y recibo otra a cambio. Y en la búsqueda de revivir a su mamá, finalmente pierden partes de sus cuerpos. Uno de ellos pierde su brazo y el otro pierde su corporalidad completa. Y queda solamente su alma en una armadura de metal. En eso comienzan la búsqueda para hacer una transmutación inversa, como regresar a la normalidad. Y en ese proceso de hacer este trabajo de la alquimia ocurren muchos desastres. Hay un capítulo muy triste que se van a acordar quienes lo vieron, que es de una quimera, pero muy, 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 muy triste. Y a lo que voy es como ellos, toda la serie se trata de las consecuencias que tiene tener un duelo mal llevado. Y esta búsqueda de revivir, que en el anime se aborda mucho, de revivir a un muerto. Sí. Y que finalmente nunca se logra. Sí. Y el trabajo, el proceso de la serie es aprender de por qué la muerte, entenderla como parte del proceso natural de las cosas, y está. Y que yo me pregunto, si tuviésemos acceso a la magia, ¿cuántas veces habríamos intentado hacerlo? Y quizás habríamos evitado simplemente que eso ocurriera. Entonces creo que ese mundo de fantasía, creo que nos llegaría súper de cerca si viviésemos en esa fantasía también. Totalmente, totalmente. Hay otra serie que yo recomiendo, no sé si es particularmente un duelo mal llevado porque es un duelo vivido por muchas personas, entonces muestra, igual es muy entretenida, se llama Long Story Short. No lo cacho. Es una serie nueva, si les gustó BoJack Horseman, como ese estilo de animación y de temática, les va a gustar porque es muy buena, es bastante profunda y trata de una familia. Y que va como haciendo saltos en el tiempo, entonces muestra la familia cuando los niños son chicos, después cuando crecen, etc. Todo desordenado, como que son escenas de la familia, ¿cachai? En distintos tiempos. Y claro, en esos distintos tiempos hay saltos donde ciertas personas de la familia ya no están. Y empiezan a mostrar los distintos duelos que han vivido las otras personas que siguen en la familia. Y duelos muy mal llevados, duelos mejor llevados, etc. Pero efectivamente habla de eso, ¿cachai? Como de cómo, con cuánta dificultad puedo enfrentarme a este dolor, o incluso no solamente el dolor de la pérdida, sino del dolor de cómo concilio una imagen de una persona que debería cumplir ciertas cosas, como una mamá debería ser de esta forma, un papá de esta forma. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando esa persona ¿No es eso? cumplió de esa manera, ¿cachai? Y yo por una parte sentía rabia, pero la persona murió, nunca logré como subsanar eso, entonces todas esas dinámicas como que dificultan aún más el proceso del duelo, están como que las muestran muy claramente en esa serie, es muy bonita, yo la disfruté mucho. Mira, me gusta lo que... Justo me lleva al tiro, como la voy a complementar. Como creo yo que de repente hace un rato hablaste de cómo muchas veces el duelo se ve con un propósito para algo. Ya, pero ¿para qué fue? Y con el género de los shonen, como esto de la batalla del guerrero joven que lucha por la justicia, creo que se aborda mucho eso. Que si bien me encantan los shonen, como en general los encuentro muy entretenidos, me gusta lo rápido que son, etc. Y como la construcción de personajes siempre es como un niño muy indefenso que no sabe hacer nada hasta que se desarrolla en el rey del mundo. Y en Naruto, que para los otaku ahí histórico, yo creo que nos pasa mucho como que, claro, pues Naruto tiene muchas muertes durante la serie. Creo que la más desgarradora de todas es cuando muere Jiraiya, que es su maestro. Y Naruto como que en la muerte de sus cercanos va viendo como... Es como muy entender de... Por un lado, llevar como la misión que tenía ese muerto
y siempre buscando un propósito de su propio camino ninja, que le llama él, a esta persona murió y entiendo el por qué murió y por tanto voy a seguir con su propia misión. Claro. Y creo que el shounen hace mucho eso. ¿Y por qué me gusta de repente complementarlo con otras historias, como lo dijimos al principio con Your Name? Como duelos que son más como, esto no ocurrió. No tiene ningún propósito. Y por eso creo algo que siempre digo, que me gusta ver películas que dejan con la sensación de desasosiego, que es como, no te sentís triste, claramente no te sientes feliz, pero te deja con un vacío que, insisto, no es algo negativo. Pero cuando tú terminas de ver Your Name o cuando terminas de ver alguna película o serie, no se me está ocurriendo algún otro ejemplo de serie ahora, pero creo que, o el viaje de Chihiro también, son como una despedida. El viaje de Chihiro, cuando Chihiro termina y se va a este mundo de la fantasía y se despide un poco de Haku y de otros personajes, creo que el mundo japonés logra abordar esa despedida como algo que ya se acabó, pero fue nomás, pues no tuvo un propósito más que crecimiento, como y que, o sea, sí, crecen. Y quizás Frieren también es un poco eso, como después de mucho tiempo empiezo a darme cuenta de que, bueno, ya no está. Como Ya no, sí. fue una vida corta la que tuvo él y como nunca logré entender todo lo que estaba pasando y como ahora, después de muchos años, empiezo a reconectarme con eso de alguna manera e integrarlo de otra manera, ¿cachai? Como empiezo a aprender de ese duelo, pero fue un duelo que es corto. O sea, esta persona falleció porque la vida de los humanos es corta nomás. ¿Cachai? Claro, como claro, fin, claro. es lo que es nomás. Ahí aprovecho igual, como creo que lo dije muy someramente, y creo que Your Name es de las grandes obras maestras del mundo del anime. Muy a grandes rasgos aborda este encuentro entre dos personas de distintos tiempos, en distintos años de la historia humana, que se empiezan a encontrar como por viajes corporales, como una especie de medio de Sense8, pero en vez de que estén al mismo tiempo, en diferentes momentos históricos. Y piensan que y uno la ve y una película muy entretenida al principio y vaya avanzando hasta que tú decís, esta felicidad no va a ocurrir, y no ocurrió. Y un poco, de repente, como saliendo un poco de lo que es el duelo de la muerte, que algo que tú dijiste en algún momento, creo que se me vienen a la mente dos tipos de duelos principales, que por un lado el duelo de la expectativa, como el duelo de lo que no ocurrió, de que no fuimos también puede ser, y el duelo de las personas que ya no están, pero no porque murieron, sino que porque ya no están en nuestras vidas, ¿no? Claro. ¿Por qué lo separo? Porque el duelo de lo que no fue puede ser como algo personal, como algo colectivo, como algo que... Creo que mi mayor duelo, y que no sé si me arrepiento yo, y a veces me culpaba a mí, pero culpo ahora a la sociedad, como de que lo que hemos dicho varias veces, que no haber tenido la infancia y la adolescencia que me hubiese gustado haber tenido. Como hay veces que creo que eso no lo acepto y quizás nunca lo voy a aceptar, y siempre voy a tener rabia, que no me destruye, que soy una persona muy contenta, pero siempre voy a tener rabia contra la sociedad de que no me hayan permitido tener una infancia donde le haya contado tan tarde a mis papás que era gay. Y ese duelo siento que está bien, ya está sanado, y con mi familia hermosa todo bien, pero algo que no ocurrió, y que no tuvimos y que nos quitaron, que ni siquiera es porque no lo tuvimos, porque nos quitaron eso. Sí. Po. ¿Sabéis que yo creo que ahí, sacándolo un poco de lo de las series y todo eso, pero creo que es importante entender que cuando uno dice si un duelo está superado o no, no quiere decir que no hayan emociones asociadas al duelo. Claro. Entonces cuando tú dices todavía tengo rabia por eso, está válido, eso no quiere decir que ese duelo no esté resuelto, ¿cachai? Cuando yo digo todavía siento pena cuando pienso en esta persona que ya no está, no es que ese duelo no esté superado, el duelo no es que dejes de sentir emociones en relación a eso. El duelo es que lo integré en mi vida y sigo funcionando bien y soy feliz, eso. no me regizo y tengo la capacidad de sentir placer, ¿cachai? Etcétera. Pero eso no quita que cuando pienso un poco en esto me dé rabia, me dé pena, porque es parte de mi vida igual, ¿cachai? Claro. Esas emociones igual son parte de la vida, entonces el objetivo no es que esas emociones no estén, sino que aparezcan en los momentos en los que tenga que aparecer, cuando lo concientizo, etcétera. Terminé de ver The Boyfriend, una serie de Netflix que es de un reality de gays de Japón. El Jorge me dijo, ¿cómo lo vaya a meter? Sí. Obvio que lo voy a meter. Porque estoy obsesionado con todo lo que es Japón en este momento. Bueno, la cosa es que lo que quería decir es que esa serie es una serie de chicos gays que se conocen en una sala, un reality. Y esta fue la segunda temporada. La primera fue buena y me gustó, y por eso vi la segunda. Y la segunda, como que ya hubo parejas que se formaron, pero abordó cosas tanto más lindas, que fue el crecimiento personal de varios gays que van a salir del closet, a salir del programa con su familia, y se abordó eso, pues como el tema de uno leyó una carta que va a ser la carta que le va a leer saliendo del programa a sus papás, y hablaba justamente de cómo, creo que en Japón parece que hay como es un país muy tradicionalista, entonces como que cuando lee la carta y dice como papás, perdón por la culpa que quizás les voy a hacer sentir. Y
tantas... Es la expectativa, po. Es la expectativa y sentir que vaya a defraudar a alguien. Entonces, cuando eso ya sana, y al final, como lo que decís tú, pues como sentir raya por eso, ya está como sanado, pues, después de varios... Ojalá que para mucha gente sea así. Pero no por eso voy a dejar de sentir como... Cuando yo vi ese capítulo, empaticé y me dio de nuevo raya. Y dije, ¿por qué? Pero es normal. Ahora, también hay otros ejemplos de duelos bien vividos. Duelos lindos que han aparecido en el anime o en la animación y que nos permiten también conectar. ¿Cuál? Yo pienso mucho en el capítulo de los Rugrats del Día de las Madres, Sí. cuando explican un poco lo de la mamá de Carlitos y cómo al final del capítulo, casi al final, el papá de Carlitos le lee un poema que le escribió su mamá antes de morir, en el que la mamá le dice como: cada vez que sientas el viento en tu cara, esa es mi mano acariciándote. Cada vez que te salgan pecas por el sol, eso soy yo jugando contigo, ¿cachai? Como... Ese soy. Era tan hermoso todo, ¿cachai? Y permitió que Carlitos llegara como a contarle a los demás Rugrats como: oye, estoy feliz porque ya sé que no es que yo no tenga mamá, es que mi mamá está en todas partes. Mi mamá está en el aire, mi mamá está en el pasto, está en el árbol que me abraza, ¿cachai? Entonces creo que esa es una imagen hermosa de cómo se puede integrar un duelo a edades muy tempranas también, ¿cachai? Sí. Que creo que eso es importante, el hablar de la muerte, de la vida, de cómo las personas trascienden o no. No es... Hay formas de abordar todos los temas en todas las edades. ¿cachai? Y eso sí es muy importante. Sí, me gusta. Yo recuerdo mucho esa como un duelo bien vivido. También, ahora estoy muy pegado viendo To Your Eternity. No es un anime muy conocido. De hecho, el Feli no me dejó incluir una frase de To Your Eternity en el inicio. A mí también me gusta mucho. Me dijo: nadie la conoce, así que no lo puedes poner. Pero no. Porque sí, hay censura en este podcast. Quiero transparentar en este momento. Se me borra. Eso de ahí me lo borras, me dijo. Eso me lo sacas. Eso me lo sacas. Mándame una nueva versión. Y que es una serie que habla del duelo. Es preciosa. A mí también me gusta mucho. Toda la serie es el duelo. Sí, duelo. sí. Y a mí que me gusta. ¿Viste que soy bueno para el duelo? Sí, es verdad. Pero a mí también me gusta y soy bueno para No, es una serie que deberían ver. De verdad, se la recomiendo muchísimo. Es muy linda. To Your Eternity. Sí. Está en Crunchyroll también. Sí, es muy linda. Bueno, y Inmo Salió una temporada hace poco. sí, es un ser que surge, no vamos a dar mucho spoiler, sí. pero es un ser y que... Del universo. Claro, surge del universo y que llega a la Tierra y que él va adoptando la forma de ciertas personas que mueren. O seres que mueren en general, ni siquiera personas, como animales, etcétera, pero que han tenido contacto con él. Vidas con las que él ha entrado en contacto y que han fallecido. Sí. Y finalmente, claro, ese ir atravesando todas las temporadas con Inmo, que es el personaje principal, adoptando formas de distintos personajes o seres vivos que él ha conocido, habla de también cómo él va recordando a esos seres, en qué momento, qué simbolizaban para él, qué le generaban, y cómo también el duelo pasa, o sea, siento que es una representación muy concreta de cómo el duelo lo que busca es que integremos a esta persona que ya no está, o a esto que ya no está en nuestra vida. Porque Inmo finalmente lo que hace es eso, integra una persona y por eso adopto esa forma y puedo integrar a otras personas y voy recordando todo el rato, ¿cachai? Pero es de la integración. Totalmente. Entonces lo encuentro hermoso como el duelo bien vivido nos permite eso, integrar esto que ya no está en nuestras vidas. Que yo creo que ojalá poder, porque decir como tener un propósito, que si se da bacán y todo, pero integrarlo yo creo que es la gran... Ojalá llegar ahí. Totalmente. Oye, y en este capítulo que hemos hecho tanto desborde, voy a hacer uno permiso, pero ¿cuánto llevamos? ¿Por qué sí eso? Pero, es que, pero si productora, ayúdanos diciendo cuánto llevamos. Ni siquiera vamos a hacer tan con este tuyo, creo, porque como un corte entre medio. No, pero yo decía seguir grabando, si era como para romper la cuarta pared. 27. Bien, ya. ¿Viste? Sí, pues ¿Viste? viste, deberíamos ir cortando. Sí, es que tú te hablas de No, boyfriend. sí, yo creo que... Pero yo... Innecesario. Ya, pero ya, yo no quería cortar. Ya, pues ya cortamos, ahora volvamos. Ya. Igual lo podemos incluir. Bueno, nos dijeron que llevamos 37 minutos. Nos dijeron que llevamos 37 minutos y yo... Y yo en este intertanto rateé al Feli porque habló de boyfriend cuando en verdad... Bueno, lo quería meter igual. Así que lo hablo igual. Y ahora quedaron series mucho más importantes que no vamos a poder mencionar en este podcast. Gracias. ¿Cuál es que hoy en el tentero? ¿Qué? A mí me quedó Ariana todavía- Grande. Importantísimo. Yo quería hablar de Ariana Grande. Ya, pero antes de eso, porque cuando tú hablaste de los duelos por los vínculos que ya no están, no porque hayan fallecido, creo que ahí me gustaría mucho recalcar el rol de Toy Story en cómo van en las distintas películas configurando justamente eso, cómo soltamos vínculos, en el sentido de que Andy primero se deshace de algunos juguetes y los regala para que vayan con Bonnie, que es otra chica. Después cuando Woody decide dejar a su tropa e irse
con Bo Peep. Entonces creo que es una película que durante todas las distintas entregas que nos ha dado va hablando de eso, de cómo soltamos vínculos y hacemos duelos cada vez que nos despedimos. Claro. Pero que finalmente recordamos y nos permite seguir. Ya, ahora habla de Ariana Grande. No, si no quiero decir nada. No, pero es que sí que ni siquiera sé si es pertinente. No es pertinente. Pero Ariana Grande, We Can Be Friends. Le gusta una canción. Es que eso. We Can Be Friends. Es que el duelo por lo. Nah, estoy chato de hablar de los amores. ¿Quién eres si no hablas de los amores? ¿Dónde quedó el peli? Es verdad. Es que yo soy un romántico. Es que yo soy romántico. Ya, sí, es verdad. Yo soy romántico, así que hablemos de los amores. Pero no, duelos. En el anime no hablan mucho de duelos de amor, creo. Quizás. O sea, Frieren igual es un duelo de amor. No, pero de amor de pareja. El amor romántico. Frieren es un duelo de pareja. Es que no la vi. Sí, ¿y la abandonó? ¿Cuántos capítulos llevaba? No, como 10. ¿Y cómo no entendiste que era de amor de pareja? Si eso se ve desde el capítulo 3 en adelante. Ah, no vi eso. Ah, no vi eso. Ahora te va a gustar. No, está súper Claro, ahora, me qué gusta. buenas, Ahora qué que buenas entiendo. Frieren. Porque Himmel, que es el personaje como el héroe de la espada. ¿El de pelo blanco? El de pelo celeste. Celeste, sí. Es ¿Era su full- pololo? No, es que ese es el Siempre problema. pensé que Frieren era Es lesbiana. No, justamente el problema es que Himmel Que la gente siempre cree que es estuvo... lesbiana. Claro, ese es el problema, que la gente que la leen como lesbiana cuando no lo es. Oye, No, sí, no. Que Himmel siempre estuvo enamorado de ella, pero Frieren como no logra reconocer las emociones de los seres humanos, no está en ese mood, nunca se da cuenta sino hasta mucho después que Himmel murió. Y todo el trayecto que hace Frieren, y por eso Frieren se llama Frieren más allá del final del viaje, que a propósito este capítulo también se llama Duelos más allá del final del viaje, a raíz de eso mismo. Y dice que yo edito cosas. Eso fue idea todo, del- es todo el viaje, pero una buena idea, es todo el viaje que hace Frieren para reentender toda su historia con Himmel y con su grupo pasado. Y como hoy me doy cuenta No, ya que sí, eso estuvo- sí lo entendí, eso sí. que estuvo enamorado, ¿cachai? De mí todo este tiempo, que quizás yo también estaba enamorada, pero no me di cuenta, y me di cuenta después. Es preciosa. Lo otro que yo quería mencionar también es que tenemos ahí a Nezuko, y que no hemos hablado nada de Demon Slayer, y que también yo creo que Nezuko... Si no han visto Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, véanla. La Sí. serie de los mayores orgasmos visuales del año 2024-25. ¿Puedo decir eso, Colmed? Sí, ¿Aló, ¿cierto? Colmet? Ah, ¿no? Sí, yo creo que sí. El orgasmo Es es que una funcionalidad del cuerpo para el placer. Y está Totalmente, bien. y está Salud bien. es salud. ¿te cachai? Porque placer es salud. Y efectivamente, porque realmente es una cuestión Una animación perfecta. perfecta. Sí. Aparte de su animación perfecta, la trama es muy buena. Y no es de Mapa, que Mapa es el estudio que está más famoso por la gran animación que Sí. tiene. Pero además de lo visual, la trama también es muy buena, y dentro de su trama también habla mucho de los duelos, porque cada vez que son cazadores de demonios, van matando demonios, hablan un poco de la historia de los demonios. Eso también nos remonta un poco a cómo viven esos duelos, o qué los lleva a ser demonios finalmente, que también hay algunos demonios que llegan a ser demonios a raíz de duelos mal vividos propios. Todos. Claro, pero también hay un duelo en particular que es de Nezuko, que es la personaje que tenemos ahí en la mesa, y que es un duelo de ella que no murió, sino que se convierte de ser humano en demonio. Eso no es un spoiler porque pasa en el capítulo 1. Entonces, filo. Pero véanla. Pero véanla. Y claro, ahí también nos hablan de cómo a veces el duelo está justamente por las expectativas no cumplidas, porque había una suerte de imagen de qué es lo que iba a pasar con Nezuko hacia el futuro, que no se va a cumplir, Sí, porque po. ahora es un demonio. Y creo que también es una manera linda de hablar de los duelos. Y otro también que quería mencionar es Sakura, que también la tenemos ahí, porque habla de esto de los Pero ritos. pregúntame algo igual, po. ¿Qué pasó con Ariana Grande? Que quería mencionar a Ariana Grande. Algo para que Pero opine yo. Ya, pero comenta, po. Pregúntame de Sakura. ¿Qué quieres que te pregunte de Sakura? Lo que tú queráis. Dime, ¿cómo te marcó Sakura? Ya, ¿cómo te marcó Sakura? ¿Qué vais a decir del duelo de Sakura? Puedes soplar. Para decir eso yo. No, iba a decir que Sakura ejemplifica mucho bien lo de los ritos. Porque a veces uno, a las personas que están atravesando un duelo, le aconseja cierta... Ya hablamos de los ritos y lo importante que son, entonces uno a veces aconseja que en algunos duelos que no tienen rituales, las personas hagan rituales. Como Sí. por ejemplo los duelos de mascotas. Digamos lo del... miren, a propósito de Sakura, acá hay 3 cartas Clow. Es que hay que mostrar la escenografía porque la gente cree que esto está aleatorio. Y no está esto no aleatorio, está po. aleatorio, esto está pensado. Entonces elijan su carta favorita. Pensado no por Felipe en todo caso, porque Felipe llega tarde siempre a grabar y se sienta y lo único que hace es instalar estos micrófonos mal. Porque Eso es un después los tengo duelo que mal instalar yo. vivido. Ya. Me hablan. ¿Se fijan? En este capítulo rompimos la cuarta pared. Ya. Ya, aquí están las 3 cartitas. Esta, ¿cuál es esta? Esta no existe. Esta está pirata. ¿Cómo que no? Esta- Es la nada. Pero Felipe, ¿no conocí la serie y estoy hablando de esta No, serie? no. Es la que después se convierte en la esperanza. Ya, esta carta
El Jorge la pirateó. Esta no existe. Esta carta, esta es la más linda porque es la que recuerda a los árboles, los cerezos de Japón, que es la representación de la mamá de Sakura. Y que es la máxima representación de lo que es el duelo en Sakura. Sí, ¿y por qué recuerda a Sakura? O sea, a la ama de Sakura, porque eran las flores favoritas de la ama de Sakura. Sí, po. Hoy les digo algo, ya, esto va a ser una intimidad. Pero mi cosita más personal de la vida, por eso tengo el girasol. Porque el tatuaje que tengo acá. Mira, soy Sakura. Bueno. Bueno, por eso le Eres puso Sakura. Sakura, po. Por la mamá, porque era su flor favorita. Sí, po. Por los Sakura. Sí, po, por los Sakura. Un dato así que todos saben, Sí, pero... sí, como... porque ustedes saben. ¿me estáis? Nunca lo había pensado. Sakura. Bueno, termina con eso. Ya. Entonces, Y la otra- vean Sakura Card y la otra- Ah, y la otra es la ilusión. Pero no sé por qué pusiste esta carta. Porque claramente no sabéis lo que es Sakura. Ilusión, el capítulo donde Sakura más recuerda a su madre Ninguna es cuando tanto. captura esta carta. Porque la ilusión se hace pasar por la madre de Sakura. ¿Verdad? Y la lleva a un precipicio. Y Sakura cae por el precipicio. Y su madre, en forma de espíritu, la sostiene de la mano para que caiga más lento. Y finalmente ella cae en, no me acuerdo si en los brazos de Toya o Yukito. Pero la ilusión fue la carta que jugó con Sakura a raíz del duelo, mostrándola a su madre también, ¿cachai? Pero en ese capítulo muestran a su madre presente como espíritu. Entonces, creo que es muy lindo cómo Sakura nos muestra esta relación con su madre mediante los rituales, porque Sakura todos los días saluda la foto de su mamá, le cuenta Sí. cómo le va en el colegio, etc. Pero además, el personaje de la mamá de Sakura como espíritu igual está presente durante la serie en momentos como ese. O cuidando, o abrazando a sus hijos, ¿cachai? Y es una relación que tiene Sakura con su mamá súper vivida en el presente. Totalmente. Pero así, cero de despedidas. Sí. Como, hola mamá, buenos días. Sí. Y eso lo encuentro precioso. Como como que te educa siendo niño, que lo vimos Sí. siendo niños, a que los muertos están en la cotidianeidad. Totalmente. Y no desde el dolor, porque Sakura no lo vive desde el dolor. Exacto. Ahora, en ese capítulo en particular sí hace Claro, referencia a la claro. pena y al dolor. O sea, ¿cachai? dolor van a ver toda la vida. Exacto. Pero no es su cotidianeidad. Exacto. Y eso es lo bonito de Sakura, que nos muestra cómo mediante la alegría podéis recordar. Y también Sí, en algunos po. momentos Se va a tener sufrir, pena y se va a obvio. sufrir por ese recuerdo. Y eso es lo maravilloso de los duelos. Ay, Sí. qué lindo Ahora, terminar así. ¿hay alguna otra serie de la que quieras hablar? Porque aquí hay anotado hartas cosas más. Yo Sobre puse todo- Evangelion, pero yo creo que no nos queda tiempo. Pero No, sí, y en verdad mencionaste como 8 cosas ¿quieres distintas. abordar de otra serie? Sí, yo creo que Evangelion, pero no nos queda tiempo. Tú dijiste que no queda tiempo. A lo que te iba a decir es que en el duelo por el amor que no fue había yo notado hartas cosas, pero ahora ya no quería hablar del amor. Entonces... Dije, sí, ya nos queda. Ya no. Ay, súper así como que se pasado algo. No, pero quería comentar Secreto en la Montaña, que obviamente es el amor por lo que no fue. ¿Qué otra quería decir? No, parece que los demás los nombraste porque hablaste de Sí, no, Ariana Grande. Y Evangelion también quería decir yo, pero nos van a otro rollo más darks y ya no estoy tan darks. Se te pasó lo dark. Se me pasó los darks. Es que sí. Podría ser Me romántico. recuperé. Qué buena terapia tuvimos el día de hoy. Espero que les haya servido igual que a mí. Bueno, igual te adelantaste en esto, pero para el final quería como cerrar con una pregunta que ya respondimos. Ah, ¿cuál es tu mayor... La respondimos, ¿no? Hablamos de ambos ¿Cuál de es tu nuestras mayor películas. representación de duelo en tu vida? ¿Ya le dijiste? ¿Puedes O repetirla? sea, es que la pregunta no era esa, me descolocaste con tu pregunta, porque la pregunta es, elige Yo soy una muy escena rebelde. de duelo que se te haya quedado grabada. Elijan su escena de duelo que se les haya quedado grabada, ya sea película de los 90, película de los 2000 o su anime O cómics. o cómics, O lo que quieran. lo que quieras. Y yo ya hablé de Hachiko. Que yo creo que la que verdad. más me marcó, o sea, todas las que hablamos hoy día me marcaron mucho, pero yo creo que nunca me había impactado tanto una escena de duelos, de distintas formas de duelo como la de Hachiko. En general yo creo que Ya sé qué voy a decir. los duelos como de mascotas me pegan fuerte, muchísimo. Cada vez que yo veo que muere una mascota o un animal en series, películas o lo que sea, de verdad, a propósito, aprovecho a avisarles que existe en internet una página que se llama It's the Dog Die, que es Muere el perro, y que avisa de los triggers como en películas para personas mira. que son más sensibles con el tema de los animales, que a mí de repente me pasa que hay cosas que yo no quiero ver, Wow. o te dice en qué minuto para que tú no veas la película Esa en ese parte. minuto, ¿cachai? Esa parte. Entonces ayuda harto para las personas que nos afecta, a mí me afecta harto lo de las mascotas y prefiero no verlo, ¿cachai? Te voy a contar dos cosas muy rápido. El otro día cuando... principal representación que iba a decir como más inmediatamente era Hamnet, que creo que sí. Pero pensándolo más como en mi infancia, no sé si es la que más me marcó, pero es la que se me vino ahora a la mente y que yo también lloraba a moco tendido así. Me acuerdo muy bien de la despedida de Digimon Tamers, del final.
cuando se despiden y le dicen Momantai como, y se van al cielo, como creo que fue de mis despedidas de la infancia, de mi aceptar que las personas se despiden y que nunca más se van a ver, y con la ilusión de que algún día se vuelvan a ver. Creo que hay mucho de muerte en esa despedida, a pesar de que nadie muere. Pero creo que Digimon tiene despedidas en general sí, que tienen ese tónico muy como fuerte. Sí. Ese capítulo cuando se cae Palmón. Sí. También es una despedida brutal. Brutal. Y es cada vez que yo la veo se me paran los pelos. A mí igual. Entonces como me gusta, porque no es una muerte, ¿cachai? Pero es una despedida donde no te vayas a volver a ver con la ilusión de que... Bueno, ¿y qué si no la...? Bueno, depende de las creencias de cada uno, pero igual para mí la muerte significa que algún día me voy a volver a reencontrar con esa persona. Y Digimon es muy eso. Así que yo creo que siendo un niño tan pequeño, es de las máximas representaciones que traigo al día de hoy. Qué bonita. Oye, ya creo que hemos hablado harto hoy día. Sí. Ha sido vamos con nuestras última parte, que es la Pokédex. ¿Partes tú? Parto yo. Ya. Es una Pokédex bien gamer. Quiero agradecerle a Benito que me auspició también con esta Pokédex, porque él es mucho más ñoño que yo en cuanto a lo gamer. Yo no jugué Pokémon, pero sí conozco lo de los juegos Pokémon y evidentemente toda la serie de Pokémon. Y quería contarles que en Pokémon Red and Blue existía la Ciudad Lavanda, que es el primer lugar desarrollado en los juegos de Pokémon que se centra en el duelo y en la muerte. Ahí es donde está el primer cementerio Pokémon. Después hay en otros lugares, pero ahí es como donde se concentra inicialmente todas las pérdidas de Pokémon en general. Entonces está la torre Pokémon, que está en Ciudad Lavanda, y que en esa torre uno va a visitar a los Pokémon que ya han partido. Y lo curioso de esa parte del juego es que no es un juego en el que uno tenga que derrotar gimnasios, a diferencia de toda la retórica siempre de los juegos de Pokémon, sino que en esa torre hay un espíritu que no te deja seguir avanzando y no te deja batallar. Y ese espíritu es de Marowak, que es la mamá de Cubone. Nosotros sabemos que Cubone siempre ha sido representado como un Pokémon bien solitario. Cubone es mi personaje favorito. Y que siempre usa un casco de un cráneo, y que es el cráneo de su mamá, que su mamá murió defendiéndolo del equipo Rocket, y muere en esa torre. Entonces, la batalla que uno libra en esta parte del juego de Pokémon es contra la mamá de Cubone. Y la victoria no es para ganar una medalla ni nada así, sino que es para liberar ese espíritu. Y para que ese espíritu pueda liberarse en el fondo, y recién ahí el jugador puede seguir avanzando. Toda la música es una música mucho más pausada que el resto de Pokémon, mucho más repetitiva, mucho más fúnebre, por decirlo de alguna forma. Y todos los Pokémon que ahí habitan son espíritus, que uno no logra divisar a simple vista, sino que tiene que ponerse unos lentes especiales para poder reconocerlos. Entonces, toda esa retórica que hace Pokémon para hablar del duelo, en una época en la que las series animadas quizás, o los juegos principalmente, no lo incorporaban tanto, marca un hito súper importante, y que eso después configuró, no sé si esto es real o no, pero hay una suerte de leyenda urbana que dice que uno de los desarrolladores del juego estaba viviendo un duelo a causa de la muerte de su madre, y que por eso habría creado esto. Ahora, Nintendo nunca lo confirmó, así que no sé si es algo real o no, pero está esa leyenda urbana de que el entrenador estaba viviendo el desarrollador estaba viviendo un duelo cuando creó a la Ciudad Lavanda. Muy linda como referencia. Gracias por el datito. Yo no jugué el Red and Blue, ¿es? Sí. No lo jugué, pero me gustan los juegos de Pokémon. Bueno, la Pokédex que traigo el día de hoy es en relación a una de las películas que habla del duelo más triste que vamos a ver en todas nuestras vidas, y que es La tumba de las luciérnagas. Qué triste. Una película del año 1988 del estudio Ghibli. Cuando se estrena junto el mismo día con Mi vecino Totoro. Y Mi vecino Totoro rompió en taquilla, una película que habla de la infancia feliz. No sé si era infancia feliz. Igual habla un poco del duelo de la Sí, despedida. hay un duelo, sí, pero de una forma muy desde la mirada de la infancia. Sí, más inocente. Más inocente, sí. Creo que... No, la otra es bélica. Sí. O sea, la tumba de las luciérnagas es bélica. Sí. Y como dato freak que quería comentar como Pokédex, es que la historia está basada en la historia real de Akiyuki no Saka, que es un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial en Japón, y que su hermana murió de desnutrición. Entonces es una historia real, y que el concepto de las luciérnagas en Japón representa a los muertos como luces que brillan un tiempo y que después se apagan. Estuvo en el año 2024 como en el top 10 de Netflix. O sea, han pasado ya más de 20 años desde que se estrenó, y sigue siendo elogiada como una de las películas bélicas más bonitas de la historia del cine.
Así que si no la han visto, vean La tumba de las luciérnagas, que Sí. si bien es desgarradora, pero nada, necesario como que, verla. bueno, y él dice que la historia, porque él escribió esta historia, y que el escribirla fue como haberle hecho una disculpa a su hermana, Qué bonito. que en realidad no sé si son disculpas, porque, o sea, desde su lógica y su perspectiva es 100% lo que tiene que ser, pero nada, pues no tiene la culpa tampoco. Sí, no, pero... O sea, qué linda la Pokédex y qué bueno que hablas de eso porque la culpa creo que es una retórica bien frecuente en los duelos. Sí. Así que eso como último tip quizás, nadie tiene la culpa de eso, uno se puede, pero no, yo puedo saber que yo no tuve culpa, pero eso no quita que me sienta culpable por cosas. Claro. Y está bien, y las cosas que yo puedo hacer para tramitar esa culpa, como escribir esa historia, si me ayudan, está bien, ¿cachai? Porque racionalmente lo puedo entender, yo no tuve culpa o no Sí. tenía cómo saber que esto iba a pasar, no hubo dolor ni nada, no tengo culpa de nada, pero eso no hace que deje de sentirme Sí. culpable, entonces es bueno que uno busque a veces otras maneras de tramitar esa culpa, como a veces escribir una carta, ¿cachai? Como esas cosas de dar un cierre alivian muchísimo, porque no porque yo racionalmente sepa que no tengo culpa, dejo de sentir la culpa. Y hay que buscar Y alivios. eso, y lo otro que quería dar como tips también importante en esto, cuando pedir ayuda cuando estén viviendo un duelo, que creo que es importante también para cerrar este capítulo. Creo que es importante entender que los duelos son una parte normal de la vida, son un proceso sano que todas las personas vamos a enfrentar en algún momento por distintas cosas, y que hay que tener alarma así cuando ese duelo se rigidiza, cuando ese duelo me limita, cuando con el paso del tiempo yo no logro desarrollar mis otras áreas de mi vida. No asociarlo a la pena. ¿Ya? La pena es La parte pena del proceso es parte y del está proceso y bien. está bien. Entonces, hay que tener ojo con esas otras cosas. Cuando esta pena interfiera con mi desarrollo personal, con mi vida, Súper. puede ser que quizás necesite acudir a algún profesional a pedir algún tipo de apoyo para atravesar este proceso, que es un proceso, como les digo, normal y que puede ser vivido de una manera que sea sana Y que puede ser acompañado. y que puede ser acompañado. Y dicho esto, nos despedimos de la mejor forma que estos dos médicos, nerds y colas lo saben hacer, reflexionando que si hoy estás viviendo un duelo por alguien, por una relación, por una etapa que terminó o incluso por una parte de ti que ya no está, ojalá siempre recuerdes que sentir ese dolor no es un error, no es una debilidad y no es retroceder. A veces quisiéramos estar mejor, más rápido, dejar de pensar, dejar de sentir, pero el duelo no es un obstáculo en el camino. El duelo es parte del camino y, por qué no decirlo, es el camino en este momento. Es la forma que tenemos de adaptarnos cuando algo que amábamos ya no puede existir de la misma manera. Y continuamos diciendo que al final los duelos son prácticamente transformaciones del amor. No aparecen donde hubo nada, sino que más bien aparecen donde hubo un vínculo, deseos, esperanzas y entregas. Y aunque duelan, también hablan de nuestra capacidad de querer profundamente. Ojalá podamos mirarlos con un poco más de paciencia y menos juicio, darnos permiso para estar tristes cuando haya que estarlo, y confiar en que con el tiempo ese amor que hoy día puede doler va a encontrar otra forma de vivir dentro de nuestra historia. Y así nos despedimos sabiendo que incluso algún día nos despediremos para siempre de este podcast, y que quizá eso también será su propio pedacito de duelo, pero eso ayuda a recordar, el disfrutarlo mientras nuestra historia transcurre con el sonido de este precioso ending. Eso. Chao. Chao. Nos vemos. Las opiniones vertidas en este video podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Colegio Médico de Santiago.